Chicos, ahora vamos a hacer los ejercicios correspondientes a la Facultad de Ciencias Exactas para el curso de ingreso y también de la Facultad de Ciencias Naturales para el curso de ingreso. En el video anterior, fíjense, ya he resuelto los ejercicios del curso de ingreso y nivelación de la Facultad de Ingeniería. ¿Estamos? Por favor, presten mucha atención. Un dato curioso. Ahora el curso de ingreso le cambiaron el nombre para la Facultad de Ciencias Exactas. Ahora se llama Programa Integral de Articulación, Ingreso y Permanencia. ¿Ok? Para Naturales sigue siendo curso de ingreso universitario. Para Facultad de Ingeniería ahora es curso de ingreso y nivelación. Pero es lo mismo, chicos. ¿Ok? Presten atención. Vamos a hacer este ejercicio que dice, ejercicio 2, completa con pertenece o no pertenece en el espacio vacío para que el enunciado sea correcto. Bien, entonces acá aparecen todos estos conjuntos. Yo acá lo que necesito es definirles a ustedes qué significa N, qué significa Z, qué significa cada una de esas cosas. Entonces, por ejemplo, veamos que los números naturales le ponemos así como una N y un palito más atrás. Los números naturales están definidos por los números que usamos para contar sin incluir el 0. ¿Ok? Entonces sería el 1, el 2, el 3, el 4, coma y así siguiendo hasta el infinito. Bien, esos serían los números naturales. Entonces miren esto, por ejemplo, acá en el inciso G nos preguntan si el 0 ¿pertenece o no pertenece a los naturales? Bueno, el 0 no es un elemento de los naturales, entonces acá va no pertenece. Facilísimo ese. Muy bien. Luego, lo que uno puede hacer es lo siguiente. Si uno quiere incluir el 0, se escribe así. Es los naturales y se le pone acá un subcero, ¿ok? Así se llama cuando le pone un subíndice así. Y esto se define como el conjunto de los números naturales unión el elemento 0, el número 0. Y cerramos con llave. Y esto lo que representa es el 0, el 1, el 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Bien. Muy, muy bien. Luego aparece otro conjunto que es un poquito más interesante y que se estudia fundamentalmente en aritmética, ¿ok? La gente de programación lo va a estudiar todo el tiempo en sus materias, así que prestemos atención. Todo lo que sea ingeniería también informática se ve esto. El conjunto de los números enteros, ¿ok? Son los números naturales, unión el 0 y el conjunto de los menos naturales, es decir, ponerle un menos a todos los números naturales. Entonces, ¿ves? Esto se escribe así. Los números naturales es la unión de los naturales con el 0 con los menos naturales, que significa ponerle un menos a cada número natural. Entonces, fíjense que nos queda esto. Lo podemos escribir así. Sería el 0, luego el 1, el menos 1. Luego, ¿quién? El 2 y el menos 2. ¿Se están dando cuenta? Luego, ¿quién? El 3 y el menos 3. Y así seguiría. ¿Ok? Bien, eso sería el conjunto de los números enteros. Los números enteros. Y bueno, fíjense, por ejemplo, en el ejercicio A que nos dicen el menos 5. ¿Pertenece o no pertenece al conjunto de los números enteros? Claro, el menos 5 es un elemento, entonces tiene que pertenecer. Tiene que pertenecer, entonces se pone la E esa. Bien, ahora no hay otro ejemplo más con S. Vamos a seguir con el próximo conjunto. Una observación importante, chicos, es que fíjense que el conjunto de los números enteros está formado, como dijimos, que está formado por los naturales, unión el 0, unión menos los naturales. Bueno, estos tres subconjuntos están contenidos en Z. Entonces, miren lo que podemos escribir. Lo que podemos escribir es la respuesta de este inciso, el inciso C,
en el que nos dice, utiliza incluido para escribir la relación de inclusión entre los conjuntos numéricos en cada caso. Entonces yo acá diría, por ejemplo, que los naturales están contenidos en los enteros. ¿Ven? Esta sería la relación para el inciso del ejercicio 3C. Y también podemos responder este otro inciso, el H. Porque fíjense, el conjunto que contiene el 0, ¿ven? Ahí estaría mal que hubieran puesto 0 y Z, no. Acá sí o sí recuerden que cuando uno pone contenido, lo vimos en el video anterior, uno debe poner de un lado un conjunto y del otro lado un conjunto. Y cuando uno pone pertenece, acá tiene que ir un elemento y acá un conjunto. Entonces está muy bien que acá hayan puesto el conjunto que contiene el 0 y el Z. Bueno, como el conjunto que contiene el 0 es un subconjunto de Z, entonces la relación sería así. El conjunto que contiene el 0 está contenido en el conjunto de los números enteros. Esto está bien. Hubiera estado mal poner esto mismo, pero poner acá pertenece. Si yo hubiera puesto el conjunto que contiene el 0 pertenece a Z, hubiera estado mal. ¿Se entiende? Pero sí hubiera estado bien, por ejemplo, poner 0 pertenece a Z, ¿ves? Porque tengo un elemento pertenece a un conjunto. En cambio acá es un conjunto, está contenido en otro conjunto, por eso es que estamos usando bien las escrituras. Bien, la respuesta del H sería eso. Ahora, presten atención, porque vamos a enunciar uno de los conjuntos más importantes. Uno de los conjuntos más importantes, que es el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales, que se pone así, se simboliza Q. Q, ¿qué es por definición? Bueno, el conjunto de los números racionales son todos los números que se pueden escribir como un cociente de enteros con denominador no nulo. Dicho en otras palabras, son todos los números que yo puedo escribir como n sobre m, ¿ok? Tales que el n y el m sean números enteros y además que m, como está dividiendo, el m no sea 0. Bien, ¿por qué? Porque está dividiendo y no se puede dividir por 0. Recuerden, no se puede dividir por 0. Eso está mal. Por ejemplo, y acá, por ejemplo, ¿qué tipo de números están acá? Por ejemplo, un tercio, ¿ves? Un tercio es un número racional. Entonces, ¿ves? Podemos poner así. Cualquier número que se puede escribir como un cociente de enteros con denominador no nulo, entonces cociente de enteros con denominador no nulo, es un número racional. Es un número racional. Y escuchen esto, cualquier número entero es un número racional. Es decir, observación. Imagínate que yo tengo un número entero. Recordemos que un número entero es 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3 y así hasta el infinito. Teniendo esos elementos, bueno, entonces si yo tengo un número entero, por ejemplo, ¿no? El menos 5 lo puedo escribir como un cociente de números enteros y sí, porque todo número lo puedo dividir por 1. Entonces, ¿ves? Por ejemplo, esto lo podría escribir como menos 5 sobre 1. Y ya se está cumpliendo lo que yo dije acá. Miren esto, el de arriba es un entero y el de abajo es un entero no nulo, no nulo. Nunca puede estar dividiendo el 0. ¿Se entiende? Es un entero no nulo. Eso lo podemos escribir así. Z menos entre llaves, el conjunto que estoy, entre llaves, los elementos que vamos a quitar. Se pone así. Z menos el 0. ¿Se entiende? Bien, bien, bien. Ahora, con esto, con que yo me dé cuenta de esto, ya sabemos entonces que los números enteros están contenidos en los números racionales. El conjunto de los enteros está contenido en el conjunto de los números racionales. Entonces, ¿ves? Podemos contestar esta. Presten atención, ¿ves? Miren cómo estamos contestando todo, chicos. Todo, todo, todo. En el F
justamente vamos a decir, bueno, los enteros están contenidos en los racionales. Muy bien. Muy bien. Otra cosa que también podríamos decir, los naturales están contenidos también en los racionales. ¿Ves? Porque a los naturales también les pasa lo mismo. Si yo, por ejemplo, agarro el 5 lo puedo escribir como 5 dividido 1 y ya tengo la escritura de los números racionales. ¿Vamos bien? Muy, muy bien. Y con esto, miren esto. Acá, en el inciso, por ejemplo, en el E, nos ponen 0 pertenece a los racionales y sí, porque el 0 lo puedo escribir como 0 dividido 1. Entonces, ven, el 0 es lo mismo que poner 0 dividido 1 y esto pertenece también a los números racionales. Entonces, acá también va en el inciso 2E, va pertenece. Va pertenece. Algo que ustedes tienen que entender, que esto es muy, muy importante, es que el conjunto de los números racionales lo podemos entender como lo que voy a explicar ahora. Presten mucha atención. Lo que voy a decir es lo siguiente. Quiero que se entienda esto. Tenemos el conjunto de los naturales, tenemos el conjunto que contiene el 0, el conjunto que contiene a menos los naturales, es ponerle un menos a todos los números naturales. Bueno, todos estos tres conjuntos me van a formar los números enteros. ¿Ven? Hasta ahora vamos haciendo esto. Y ahora lo que se está agregando es que hay otro conjunto, que es el de los racionales, que es cuando tengo un cociente de enteros. Bueno, acá en los enteros el cociente siempre es 1, el denominador siempre es 1. Pero si el denominador fuera otra cosa, qué sé yo, también podría ser. Entonces, lo que podemos poner acá es los racionales no enteros. Los racionales que no son enteros. ¿Ok? Y bueno, estos tienen expresiones decimales. Eso es lo que tenemos que entender acá. Acá hay expresiones decimales. Y son de los siguientes tipos. Tenemos expresiones decimales finitas. Por ejemplo, si yo pongo 3,15. Luego, por ejemplo, podemos poner las periódicas puras. Por ejemplo, ¿no? Que yo tenga 1,52. 1,52 donde el 52 es periódico. ¿Qué significa esto, chicos? Esto es lo que está pasando es que yo tengo 1,52, 52, 52 y así sucesivamente. Siempre se repite el 52, 52, 52, ¿ok? Y se simboliza así la parte que se repite. Bien, otro número que podemos tener como periódicos puros, por ejemplo, es el 0,3 periódico. ¿Qué sería esto? Sería 0,3333 y así sucesivamente. ¿Ok? Esto no para. ¿Vamos bien? Y luego tenemos las que son periódicas mixtas. Entonces escribimos, las periódicas mixtas serían periódicas mixtas. ¿Cómo son? Por ejemplo, que yo tenga 1,3 y lo que se repita sea el 52 periódico. Entonces, ¿esto qué representaría? Sería 1,3, 52, 52, 52. ¿Ves? Lo que se repite es la parte que tiene este sombrerito.
¿Se entiende? Pero tiene una parte acá que no es periódica, que es el 3. Bien, otro ejemplo, por ejemplo, 0,25, 7, y el 7 lo hago periódico. ¿Ves? Entonces esto sería el 0,25, 7, 7, 7, 7. ¿Ven? Entonces, la parte no periódica es el 25 y la parte periódica sería el 7, la que se va repitiendo. Bien. Muy bien, bien. Bueno, escuchen esto. Yo dije que los racionales se escriben como un cociente de números enteros con denominador no nulo. Eso es muy clave aclarar siempre. Cociente de enteros con denominador no nulo. Si vos decís cociente de enteros, falta lo último, ¿entendés? Denominador no nulo. Entonces, recordemos que cualquier número entero, por ejemplo, m, es igual a m dividido 1. Por eso esto es un número racional. ¿Se entiende? Por eso es que los enteros son números racionales. Pero luego también tenemos racionales no enteros, que son expresiones decimales. Y estos 3 casos, los 3 se pueden escribir como fracciones, chicos. Es decir, se puede escribir como un cociente de 2 números enteros con denominador no nulo. No nulo. Y de hecho, esto lo vamos a volver a ver en uno de los ejercicios. Ahora les voy a decir qué número de ejercicio es. Bien, lo vamos a volver a ver en el ejercicio 7 de la cartilla de los chicos de ingeniería y, por ejemplo, en el ejercicio 9 de la cartilla de los chicos de exactas. Y así, todas las guías tienen su versión de esto. Y si no lo ves en el curso de ingreso, luego lo ves en la carrera, ¿entendés? Porque estos números siguen apareciendo. Entonces, mejor aprenderlos ahora que aprenderlos después. Aparte, recuerden que conviene ganar el premio del curso de ingreso. Chicos, ganen el premio. Es fundamental para aprobar luego los demás parciales. Bien, entonces, seguimos con esto. Entonces, por ejemplo, el 3,15, ¿cómo se podría escribir como fracción? ¿Cómo se podría escribir como fracción? Ejemplo, si yo tomo x como 3,15, yo lo quiero poder escribir como fracción. Ahora está escrito como una expresión decimal. Entonces lo que podemos hacer acá es correr la coma 2 lugares para atrás. ¿Cómo se hace eso? Multiplicando por 100, porque si yo multiplico por 100, corro la coma 2 lugares. Si hubiera multiplicado por 10, la corría un solo lugar. Miren esto, es, por ejemplo, si yo multiplicaba 10x, esto es 10 por 3,15, pero esto ¿qué me va a terminar dando? Esto me da 31,5, porque solamente la coma se corrió un lugar para atrás. Entonces no me alcanzó. Lo correcto era multiplicar por 100. Entonces, ¿ves? Si yo hago 100 por x, esto es 100 por 3,15. Y ahora sí la coma se va a correr 3 lugares. Es decir, 2 lugares. Nos va a quedar 100 por 3,15. Hagan en la calculadora, les va a quedar 315. Y acá nos quedó 100x. Y ahora, si se quiere, ¿ves? Lo que tenemos que hacer es pasar dividiendo el 10. Entonces nos queda x es 315, porque como está multiplicando a la x y además es algo que no es 0, porque no podemos dividir por 0, nos queda así, x es 315 sobre 100. Y fíjense que esto lo pude escribir como un cociente de 2 números enteros con denominador no nulo. Por lo tanto, el 315, ¿ves? Porque, el 3,15, que era esto mismo, es un número racional. Porque lo pude escribir como cociente de 2 números enteros con denominador no nulo. Entonces, esto está buenísimo. Carita feliz. Bueno, lo mismo va a pasar con estos. Tienen sus trucos para convertirlos en fracciones. En cociente de enteros de denominador no nulo. Bien, ahora, ¿a qué iba con todo esto? A lo que iba es a lo siguiente. Voy a achicar esto un poquito
Y entonces, si yo junto los números enteros con los racionales que no son enteros, ahora sí obtengo los racionales. ¿Ves? Tengo los números enteros y los racionales que no son enteros, es decir, los que tienen expresiones decimales del tipo finita, periódicas puras o periódicas mixtas. Con eso formo los números racionales. Muy bien, muy bien. Entonces, con estas ideas, claramente lo que ya sabemos es lo siguiente. A ver. Bien, necesito definir un conjunto más. El conjunto de los números irracionales. ¿Ok? Bueno, el conjunto de los números irracionales son, escuchen esto, los números que no vamos a poder escribir con expresiones decimales periódicas. ¿Ok? Ahora no se puede, entonces, el conjunto de los números irracionales no se puede escribir como un conjunto. Perdón. Acá voy a poner acá. Los irracionales se representan así. Los irracionales, ¿qué particularidad tienen? Que no se pueden escribir como un cociente de dos enteros. Es decir, no es posible escribirlos como un cociente de números enteros con denominador no nulo. Eso es siempre hay que aclarar cuando hablamos de cociente que el denominador no sea nulo. Con denominador no nulo. ¿Ok? Bien. La expresión decimal de estos, ¿ok? La expresión decimal es infinita y no periódica. ¿Ves? Entonces esto es muy importante. Si lo escribo de manera decimal, la expresión decimal es infinita y no es periódica. ¿Ok? No es periódica. No es como en estos casos, por ejemplo, es que sabíamos que lo que seguía luego era 52, 52, 52. En el de abajo 3, 3, 3. ¿Se entiende? En este, el último, después del 0,25 va 7, 7, 7. Bueno, no se va a poder escribir así. No se va a poder escribir así. Bueno, y acá, por ejemplo, ¿qué tipo de números tenemos? Por ejemplo, les quiero mostrar algunos. Ejemplos de números irracionales que no se pueden escribir como un cociente de números enteros sería, por ejemplo, el raíz de 2. El raíz de 2, si ustedes lo convierten a su forma decimal, miren, metan en la calculadora, pongan raíz de 2 y ¿qué les tira la calculadora? Les tira la calculadora que esto es 1,41 42, 13, 5 y así. Esto no va a parar. En tu calculadora para porque la calculadora no te puede mostrar infinitos decimales. ¿Se entiende? Pero esto va a seguir hasta el infinito. ¿Ok? Sigue esto hasta el infinito. Y bueno, otros ejemplos de números que un segundito, acá está. Otros ejemplos de números irracionales. Entonces, ¿ves? Esto sería un irracional. Es un irracional. Otro ejemplo de número irracional es uno muy famoso, que es el número pi. ¿Ustedes qué saben que es? Es 3,14. Es 3,14, pero faltan los demás decimales. Entonces, por ejemplo, los demás decimales serían 15, 92, 65 y esto sigue así. Bueno, este también es un número irracional.
Es otro ejemplo de número irracional. No existen dos números enteros que yo lo pueda representar como cociente. Es decir, esto nunca lo voy a poder escribir como un n dividido un m, ¿ok? Con n y m enteros y el denominador no nulo. Nunca se va a poder. Bien, esto se demuestra. Y no sé si sabían, pero hay concursos de gente que memoriza dígitos de pi, ¿ok? Hay concursos que la gente, y hay récord Guinness y qué sé yo de eso, de gente que memorizó no sé cuántos decimales y están horas y horas y horas diciendo cuál es el decimal siguiente y hay un grupo de jurado que está verificando que no se equivoque. Bueno, otro número muy famoso, chicos, otro número muy famoso, te lo voy a escribir en dorado, es el número E o número de Euler. En honor al matemático Euler, que se escribe así, Euler, ¿ok? Este aparece mucho en contabilidad o también aparece mucho en la naturaleza, en biología, ¿ok? Aparece muchísimo este número. Y este número es un poquito más raro. Este es un poquito más raro porque quizás ustedes no lo conocen mucho. Pero la expresión decimal de esta sería 2,71, 82, 81, 8 y esto sigue. Esto sigue. Esto es un número irracional también. Esto es otro número irracional que no se puede escribir como cociente de números enteros con denominador no nulo. Bien, y así hay un montón de ejemplos de números irracionales. Bien, escuchen lo siguiente. Ahora que yo tengo los racionales y los irracionales, la unión de estos dos me va a formar por fin el conjunto de los números reales. ¿Ok? Entonces, los reales es la unión, se llama la unión disjunta. ¿Por qué? Porque los racionales y los irracionales no tienen elementos en común. Entonces, se llama unión disjunta. Entonces, los números reales, acá voy a escribir, es los números racionales, unión, y acá se pone una D minúscula, si se quiere aclarar que es una unión disjunta con los irracionales. ¿Qué significa unión disjunta? Básicamente lo que estoy diciendo es que no tienen elementos en común los racionales con los irracionales. Es decir, que si yo calculo cuál es la intersección de Q de los racionales con los irracionales, como no tienen elementos en común, esta intersección es vacía. Esto se llama que si los uniera sería una unión disjunta. Bien, con esto ya hemos llegado al conjunto de los números reales. ¿Hay más conjuntos numéricos? Sí, chicos, hay más conjuntos numéricos, más grandes. Por ahí ustedes escucharon en la secundaria, los que fueron más o menos a un secundario decente, vieron que hay un conjunto más grande que contiene a los números reales que se llama el conjunto de los imaginarios. El conjunto de los números imaginarios son números complejos. ¿Ok? Ese tipo de conjuntos lo va a ver la gente de ingeniería, sí o sí lo ve la gente de ingeniería en álgebra 1, ¿ok? Luego también lo ve sí o sí la gente de exactas. ¿Por qué? Porque los números complejos, chicos, son buenísimos, por ejemplo, para hacer rotaciones. Uno quiere hacer una rotación, por ejemplo, ¿vieron cada vez que ustedes dan vuelta una foto en el celular o en el Instagram, suben una foto y la hacen rotar? Bueno, para poder rotar esa foto lo que hace en verdad es multiplicar por números complejos. Uno puede multiplicar por números complejos, son buenísimos representando rotaciones planas. Eso se llama una rotación plana. Y las rotaciones espaciales, o sea, imagínate que vos tenés un cubito en el aire, un cubito, y lo haces girar para un lado, lo haces girar para el otro, ¿entendés? Los vas dando vuelta en 3 dimensiones. Ese tipo de rotaciones ya se necesita otro conjunto, ¿ok? Que es más grande todavía que los números complejos. Eso ya no se enseña en la secundaria. En verdad nunca se enseñó. Bueno, entonces presten atención, les quiero contar esto.
Entonces, para la gente de exactas y la gente de ingeniería, hay otro conjunto más grande que este, o sea, los reales están contenidos en el conjunto de los números complejos o los conjuntos de los números imaginarios. Números complejos es la forma correcta de decirlo. El conjunto de los números complejos. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más adelante y ustedes de hecho tienen que rendir parciales y cosas así donde se utilizan estas cosas y es fundamental. En la naturaleza también aparece, chicos, también uno puede usar números complejos para representar situaciones. ¿Ok? Por ejemplo, la electricidad que llega a sus casas, eso se puede representar matemáticamente mediante una cosa que se llama diagramas de fasores. Y los fasores son números complejos, ¿ok? Requieren una representación de funciones complejas. Necesita sí o sí los números complejos para representar la electricidad. Y decir, ¿cómo puede ser que algo imaginario lo pueda representar con algo real de la naturaleza lo puedo representar con esto? Bueno, eso es lo que hacemos los matemáticos. Eso es lo que hacemos los matemáticos. Representamos cosas, convertimos cosas de la naturaleza en ecuaciones o conjuntos que podamos luego definirles propiedades y empezar a utilizarlos. Por eso es que estamos a este nivel. Bien, muy bien. Bueno, acá me alargué hablando un poquito, pero con esto ya vamos a poder responder estas preguntas. Miren muy bien estos ejercicios. Vamos a continuar, por ejemplo, con el B. Miren lo que dice, el 1,41 periódico es un número irracional. ¿Falso? Falso, porque nosotros, ¿qué dijimos? Que los números periódicos, ¿ok? El 1,41 sí sería un número racional. No irracional, es un número racional. ¿Por qué? Porque el 1,41 periódico, perdón, me faltó poner acá el símbolo periódico, se puede escribir como un cociente de números enteros, ¿ok? Eso todavía no lo mostré, eso ya lo vamos a ver en el ejercicio 7 de la práctica del curso de ingreso para ingeniería o en el ejercicio 9 de la práctica del curso de ingreso de ciencias naturales, perdón, de ciencias exactas. ¿Ok? Pero esto se puede. De hecho, el 1,41 periódico en verdad es x igual a 140 sobre 99. Metan 140 sobre 99 y van a ver que la calculadora va a hacer esto. Les va a mostrar 1,41, 41, 41 y esto seguiría así hasta el infinito. Bien, entonces esto es un número racional. Bueno, miren esto, el menos 3, acá me dice en el inciso C, el menos 3, ¿es un número irracional? No, nada que ver, el menos 3 es un número racional. ¿Por qué es un número racional? Porque el menos 3 lo puedo escribir como menos 3 sobre 1, entonces no es un número irracional. ¿Vamos bien? Miren lo que dice el inciso D. El inciso D dice, pi es un número racional. No, justamente vimos que era un número irracional, entonces tampoco pertenece. Tampoco pertenece. Acá lo voy a escribir con rojo, los que no pertenecen. En el B, ahí lo escribí con rojo. Bien. Raíz de 7 es un número racional. Bueno, la respuesta, es decir, el raíz de 7 lo voy a poder escribir como un cociente de números enteros con denominador no nulo. La respuesta es no. Entonces, esto no es un número racional. Entonces, significa que raíz de 7 es irracional. ¿Ok? Si ustedes meten en la calculadora, el raíz de 7 tiene infinitos decimales no periódicos. Entonces, raíz de 7 pertenece a los irracionales. Bien. Chicos, no sé si se dieron cuenta, pero acá en la guía de ejercicios les pusieron así. Vieron que yo les dije que el Z se pone así, con dos palitos en el medio. Siempre se dibujan con dos palitos. Está mal escrito esto así, pero bueno, nada. Ahora miren el inciso H. En el inciso H nos dice 3 séptimos, es decir, ¿es un número real? Sí, porque los números reales son los que se pueden escribir como cociente de números enteros con denominador no nulo, que esos serían los racionales,
Y también se pueden escribir como números que no se puedan escribir así, ¿ok? Como un cociente de números enteros con denominador no nulo. Entonces esto claramente pertenece. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos esto. Ahora miren el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 nos dice, utiliza contenido o incluido para escribir la relación entre los conjuntos numéricos en cada caso. Bueno, con lo que hemos visto, los números naturales y los números racionales. Bueno, claramente los naturales están contenidos dentro de los racionales, porque cualquier número natural lo divido por 1 y ya lo escribí como un número racional. Bien, acá ¿qué dice? Los naturales y los números reales. Bueno, los números naturales son un subconjunto de los números reales. Bien, acá miren lo que nos dice. Los números reales y los racionales. Bueno, los racionales, entonces los racionales están dentro de los números reales, porque de hecho los reales son los racionales más la unión disjunta con los irracionales. Bien. Bien, acá miren el G. Irracionales y reales. Bueno, acá los números irracionales son un subconjunto de los números reales. Y por último, en el inciso D dice los reales y los enteros. Bueno, los números enteros están contenidos en los números reales. ¿Qué les parece, chicos? ¿Vieron que con toda esta explicación se terminó entendiendo el ejercicio? Fíjense cómo hemos escrito todo con colores para que les llame la atención. Ustedes tienen que estar ahí haciendo las guías, chicos. Hagan las guías y aprueben la mayor cantidad de los exámenes que van a tener. Algunos exámenes van a ser virtuales en el curso de ingreso y otros van a ser presenciales. Los exámenes diagnósticos pueden entrar al canal de YouTube de Profe Universitario y ahí pueden ver el examen diagnóstico que tomaron en el 2024, ¿ok? Ahí ese fue digital, fue desde el campus del Moodle, así que practiquen con eso. Ahí yo tengo resuelto algunos ejercicios y bueno, muy bien. Bueno, este video ya está quedando larguito, así que voy a frenar acá.